Muy bien. Oye, Mario, muchas gracias por la presentación y a todos vosotros también gracias por, no sé, darme una hora de vuestro tiempo pues para que pensemos juntos. Oye, tenemos un gap entre vosotros y yo de 40 años. Entonces, nos entenderemos, sí, ¿no? ¿Eh? Entonces, básicamente, a ver, lo que pretendo es decir, oye, condensaros en una hora, no sé, lo que he aprendido estos años sobre estos temas. ¿Con qué intención? Decir, oye, toma, os lo dejo. Y sobre esta base seguir construyendo vosotros. O sea, yo todavía tengo años por delante, si Dios quiere, y pienso seguir trabajando en esta línea. Pero lo que pretendo es decir, mira, lo que a mis 60 y pocos años pues más o menos tengo en la cabeza, os lo dejo, y sobre esa base, si os sirve, pues que podáis seguir construyendo. Veréis que hay unos vientos que van en esta línea, o sea, tenemos algo de viento a favor en todo lo que es ese liderazgo que está más, digamos, centrado en el bien común. Y en fin, y yo, todos los que estudiáis en Governance, pienso que todas estas ideas os serán relevantes, a lo mejor muchas las conocéis, bueno, la presentación la tenéis a vuestra disposición, o sea que también os la mando, os la tendrán por aquí para que podáis utilizarla o sobre esa base pues seguir trabajando. ¿De acuerdo? Venga, ¿empezamos más o menos? Formato, no lo vamos a poder hacer como me gusta, pero el formato que a mí me interesaría es el de pensar juntos. Pensar juntos es interrumpir en el sentido buena de la expresión con, oye, esto lo veo de otra manera, pues esto me gustaría que profundizáramos más, sentiros cómodos de eso, de que este es vuestro tiempo y lo que me gustaría es que os fuera útil. Y si os es útil, pues ya os digo, matizar o poner, pues no sé, algún elemento que se me ha escapado, pues encantado de que lo hagamos. Y veréis que también he intentado resumir los conceptos en 5 cosas. Veréis que he puesto como 5 páginas con la idea principal que irán saliendo y eso es, digamos, lo que me gustaría que os quedarais, en fin, y sobre esa base después que pudierais también ver todas las ramificaciones. Oye, un pequeño test que también, si nos importa hacer. ¿Qué porcentaje te quedas de lo que escuchas en una sesión de este tipo? ¿Qué pensáis? ¿15, 20, 25, 30, 40? ¿Cuánto? 5. Normalmente el estándar está en 20%. O sea, que 5 es que estás con la cabeza en otra... O sea, básicamente, si el estándar es 20%, de las 5 ideas, quedaros con una al menos. Estáis, por tanto, si nos quedamos con una idea, estamos en lo que vamos a decir la normalidad. Si os quedáis con 2, estáis por encima de la normalidad. Si os quedáis con menos, pues a lo mejor tenéis la cabeza en otro sitio. ¿Vale? Venga, entonces vamos a empezar, ¿os parece? ¿Quién se ha leído este libro? Pues deberíais de leerlo. Porque hizo un cierto revuelo hace unos años, añade cosas si ves que me dejo, y básicamente lo que plantea estos autores, oye, uno de MIT, otro de Harvard, o sea, no son dos pardillos, su gran pregunta es ¿por qué hay países que son más prósperos que otros? ¿Por qué hay países donde hay mucha pobreza y otros países que hay menos pobreza? Entonces, básicamente la conclusión es muy sugerente. Te voy a decir que no tiene que ver con la historia, que no tiene que ver con la geografía, que no tiene que ver con la genética, no sé, con el color de la gente, sino tiene que ver con 3 cosas. Imaginaos cuáles. Calidad de instituciones, calidad del liderazgo y, oye, la derivada de estas 2 cosas es calidad de las políticas económicas de esos países. O sea, básicamente, si fuera cierto lo que ellos dicen, países que muchos de vosotros conocéis, a lo mejor muchos de vosotros venís de ahí, pues están donde están porque ha habido lo que ellos llaman unas élites extractivas. Entendido por élites extractivas, gente que se lo monta para beneficiarse ellos a sí mismos. Y de alguna forma gente que al final las instituciones y las políticas que sacan están pensadas, pues digamos, para pues, beneficiar a un porcentaje pequeño de la población, etc. Bien, oye, pues ahí os digo, élites extractivas no gracias, ya hemos tenido en la historia suficientes y es el momento pues, de otro tipo de élites, donde hoy os invito a que os forméis parte de esas élites. Ellos los llaman élites inclusivas, llamarla como queráis, pero en el fondo es, básicamente lo que os pido es esto, que pensemos en términos, a ver si lo tengo por aquí, esto es un ecosistema.
¿de acuerdo? Y como muy bien sabéis, un ecosistema es un sistema, y como muy bien sabéis, un sistema se rige por un principio, que lo importante no es la calidad de las partes, lo importante es la calidad de las partes y la calidad de las relaciones entre las partes. ¿Me seguís, más o menos? O sea, ya tenemos, yo creo que hemos desembarcado en un concepto, yo creo que muy sencillo, muy de sentido común, pero muy poderoso. Oye, tenemos que liderar pensando en el ecosistema y tenemos que liderar de una forma que te permita que la calidad de las relaciones entre las partes pues sea mejor. Porque es ese ecosistema donde las partes tienen una calidad de relaciones es mucho más progresista que aquellas en donde, digamos, las relaciones son de poco valor añadido. ¿Vale? Bien, pues esta es una de las ideas de esas, si queréis ir a por el 20%, si os quedáis con esta idea, ya tenéis, ya estáis en la media. ¿Me dejáis que la explique un poquito mejor? Venga, entonces también 5 o 6 subideas alrededor de esta idea principal. La primera es una cita de un artista, pero que tiene todo el sentido del mundo. Oye, un arquitecto, tú, todo forma parte de un todo. Y por tanto dice, oye, no estás tú, sino que al final tú eres parte, o un edificio es parte de... Nada, si cuando queráis pedirle que lo ponga otra vez, no sé, y nos levantamos y hacemos... No sé si habéis ido a un seminario de Tony Robbins de estos en Estados Unidos. Son seminarios que aguantan digamos, de las 10 de la mañana a 3 de la noche. Y básicamente el principio es que la gente no te aguanta escuchando más de media hora. Con lo cual, cada media hora lo que hace es poner música, le pide a la gente que se levante, se pone encima de la mesa, hacen estiramientos, bailan, se abrazan, se besan y se sigue el seminario. Y lo llama él Neuro-Associative Conditioning, que es acondicionamiento neuroasociativo, es decir, oye, vamos a asociar que lo hemos pasado bien con ideas. Y eso es lo que se te queda un poquito en la memoria y eso es un poco seminario. Si buscáis por Netflix, Tony Robbins, pues veréis que hay un resumen de un seminario que he hecho 3 veces, se llama Date with Destiny, de una semana, en fin, bueno, no me meto por ahí. Todo forma parte de un todo, ¿estáis de acuerdo? La belleza de las cosas es cómo está en conjunto con el resto de cosas. Yo creo que ahí también es otra de las ideas, así como muy sencillas. Por tanto, es una llamada de integración. Bueno, también, a ver, otra idea un poco abstracta, pero es de sentido común. Esto se vuelve cada día más complejo. El conocimiento, la sociedad se fragmenta, en fin, o sea, el ecosistema se está volviendo muy complejo. ¿Sí? ¿No? O sea, el desarrollo tecnológico, etc. Entonces, básicamente, mientras más complejo sea el ecosistema, más necesitamos que haya un elemento en las relaciones, que se llama colaboración. Porque si no, esto se desajusta enseguida. Si no, esto empieza a ser muy ineficiente. Entonces, por tanto, otra idea, oye, esto va de un ecosistema y esto, como consigamos relaciones de colaboración entre las partes, esto empieza a funcionar mucho mejor. Ahora bien, colaboración, y ahí es donde me meto. No es fácil, porque colaboración se basa en 2 elementos, coordinación y se basa en confianza. Y los 2 son complicados. ¿Cómo me coordino? Y cómo también de alguna forma tengo una relación de confianza con la otra parte. Bueno, entonces, un ejemplo sobre el tema. Un ejemplo que me dio un amigo australiano, y los datos no los he testado, o sea que a lo mejor no son 100% reales, pero vamos, es un tipo serio. ¿Qué costaría en el mundo resolver algunos problemas? ¿Contra qué nos gastamos en cosas? Y veréis que la pregunta que os pongo aquí es, oye, ¿nos faltan recursos para solucionar los problemas o nos falta unas relaciones de colaboración mejores para solucionar problemas? Por ejemplo, una mejora sustancial de la educación básica, en los países donde no hay, costaría al año 6 billones. Pero, ¿qué nos gastamos en cosméticos en Estados Unidos? Pues 8 billones. ¿Qué nos costaría al año un acceso al agua en aquellas poblaciones que no tienen acceso? Pues, según esta gente, 9 billones. ¿Qué nos gastamos en helados en Europa? 11 billones. ¿Qué nos gastamos en perfumes en Estados Unidos y en Europa? 12 billones. ¿Qué nos costaría que hubiera un acceso a la salud básica a quien no tiene acceso a la salud básica? Aparentemente estaría del orden de unos 13 billones. ¿Qué nos gastamos en comida para perros y gatos? En Estados Unidos, 27 billones. ¿Qué se gastan en entretenimiento los directivos japoneses? Entretenimiento, sabéis lo que incluye, ¿no?
no voy a, digamos, a describirlo, pero en fin, incluye pues 45 billones. ¿Qué os gastáis en tabaco en Europa? 60 billones. ¿Qué nos gastamos en bebidas alcohólicas? 200 billones. ¿Qué nos gastamos en drogas? 600 billones. ¿Qué nos gastamos en gasto militar en el mundo? 980 billones. Bueno, eso es órdenes de magnitudes. Entonces, pregunta, ¿recursos hay o no hay? ¿Qué es lo que nos falta? Un ecosistema con unas relaciones de colaboración mucho mejores, basadas, como os he dicho, en dos cosas, coordinación y basada también en confianza. Bueno, pues por ahí dejarme que también vaya un poco... Entonces, básicamente aquí la colaboración se basa en dos cosas, que por favor no son abstractas, son muy reales. Ya veréis con los años cómo se aprecian, cómo se saborean cuando se tienen y cuando no se tienen, que es respeto mutuo. Y respeto mutuo es que eres muy soberano de ser distinto, de pensar distinto a mí. Veréis que también parte de lo que nos ha dicho Carlos es que genéticamente en muchos casos hay gente que ve las cosas más desde una perspectiva que otra. Respeto, por tanto, a que somos distintos. Entonces, yo te exijo que me respetes y yo te doy mi respeto. Y también el elemento ese tan bonito que se llama confianza. Confianza es, nos conocemos tanto, sé lo que a ti te interesa, tus intereses nobles y tú sabes los míos, y confianza es cuando sé que vas a respetar mis intereses y cuando de alguna forma yo también te voy a respetar tus intereses. Cuando no tengo que estar pendiente de lo que me vas a hacer porque sé que conscientemente no me harías nada que fuera en contra de lo que es bueno para mí. Eso es confianza. ¿Vale? Bien, pues ahí vamos. De eso va. De eso va a liderar para el bien común, de influir en un ecosistema para que haya más coordinación, más confianza, más respeto mutuo. Siena, siglo XIII, fueron unos adelantados a todos estos conceptos. Hubo durante unos años una sociedad muy pensando en términos de dos variables que también son muy importantes, simbiosis y sinergia. Sinergia la conocemos, simbiosis es la que me interesa. Simbiosis es lo contrario a parásito. Entonces, una relación puede ser parásita, yo vivo a tu costa o tú vives a mi costa, o puede ser simbiótica. Los dos tenemos una relación en la cual ambas partes simultáneamente nos puede ir bien. Entonces, fijaos que básicamente, oye, ¿quieres liderar para el bien común? Tener capaz de construir relaciones con el ecosistema que fomenten ese tipo de sinergias, 2 más 2 son 5, y ese tipo de simbiosis a los dos mutuamente nos va bien porque la relación para ambas partes es beneficiosa. Bueno, entonces, ahí ya dejarme que aterrice y con esto pasamos ya a la siguiente idea. Esta es la directora de operaciones de Facebook, que sabéis que ha publicado un par de libros y es una mujer sugerente y básicamente dices, oye, pues su noción, ¿qué es ser un buen líder? Pues es tener una personalidad, unas capacidades, una forma de ser que te permita que esto sea posible. Que tu presencia, cuando hace que tu gente, el ecosistema que tienes cerca, lo mejores. Y además no lo mejores porque eres, no sé, extrovertido, diviertes y la gente se lo pasa bien contigo, sino es porque tienes una cierta agudeza de cómo hacer cosas que hagan que la calidad de las personas mejore y, por tanto, perdure ese impacto positivo aún en tu ausencia. ¿Tiene sentido? Bien, pues ya yo creo que la primera idea ya la hemos un poquito metido. Esto va de ecosistemas, esto va de que tu presencia haga el ecosistema mejor, esto va de crear relaciones de confianza y de respeto mutuo, y esto va de generar algo que es increíblemente progresista, que es colaboración. Tú me ayudas en esto y yo te ayudo en esto. Sé que son ideas de sentido común, pero, señores, las tenemos que volver a que sean mainstream, porque veréis después que no es lo normal. Bien, oye, segunda idea, por aquellos de que queráis ir ya a estar al 40% de los mensajes que os quería decir. Oye, esto es bien común, a ver, o lo asientas en valores, en conceptos, en creencias, o lo asientas en un ejercicio, o si no, el mundo te va a llevar a que seas, como tantos otros, que pienses en una parte muy pequeña del ecosistema, en ti y en la gente que más o menos te puede beneficiar. Bueno, entonces... A ver, básicamente, dejarme que me meta un poco por los temas del impacto que tiene la forma de pensar en tu forma de actuar. Y por tanto, dice, oye, la realidad, lo vamos a decir enseguida, es interpretada.
O sea, la realidad es como es, pero la realidad para ti y para mí es como la interpretamos. Y la interpretamos en función de lo que tenemos en la cabeza. ¿Hasta ahí tiene sentido? Entonces veréis que ¿qué es un valor? Pues es una idea, una creencia que tiene un buen track record. O sea, que se ha demostrado a lo largo de un cierto tiempo de que funciona bien, de que tiene un impacto positivo en ti, de que tiene un impacto positivo un poco en el ecosistema. ¿Vale? Entonces, fijaos que el siguiente paso, y sé que a lo mejor es políticamente incorrecto hablar de ello, es decir, tu forma de pensar determina, ahora lo vamos a ver un poquito mejor, tu forma de sentir y tu forma de sentir determina tu forma de actuar, la repetición de actos generan hábitos. Entonces, liderar para el bien común tiene mucho que ver con desarrollar una serie de hábitos, basar una serie de valores que, como son hábitos que te predisponen a hacer cosas inteligentes, históricamente se han llamado virtudes. O sea que una vez más, señores, esto es atractivo conceptualmente para quien le sea, pero esto también es arduo porque hay que trabajarlo, porque requiere, digamos, trabajarte la cabeza y trabajarte también esta parte de los hábitos. Bueno, entonces, nada, la idea es muy clara. Ahí tenemos un listado de posibles valores, cada uno tiene el suyo, pero básicamente también muy interesante es que tengas tu set de ideas, de conceptos, de valores y que los practiquemos, porque eso es lo que va también predisponiendo a que tengamos, digamos, esa capacidad de que nuestra presencia haga mejor a los demás. Oye, una cita aquí de Gandhi, y mira qué sentido común. Y también, oye, cómo nos lo olvidamos muchas veces, pero dice, oye, no se puede hacer una sociedad buena, progresista, no se puede hacer una sociedad dinámica, prescindiendo de que los ciudadanos sean buenos. Y por tanto, esto no va solamente de educación, esto va también de refuerzos a las conductas, va también de alguna forma de ir creando, pues digamos, un aprendizaje que te permita, oye, que hacer las cosas bien traiga, entre comillas, sus recompensas y que hacer las cosas mal traiga también, en cierta forma, pues digamos, su posible, pues digamos, conducta, refuerzo negativo. Bueno, oye, más ideas y tampoco quiero, simplemente algo que lo hemos observado. Cuando tienes una razón de peso, eres capaz de hacer cosas increíbles. Y ejemplos tenéis todos los que queramos. Aquí va a citaros uno o contaros uno, pero lo conocemos. Y la idea es muy sencilla. Si metes en la cabeza razones de peso poderosas, tendrás una energía y una fuerza increíble para, oye, tener esa capacidad un poco de cambiar las cosas de fuera. No va a ser fácil y por tanto más nos vale tener, digamos, esas creencias muy, muy firmes, porque eso es lo que nos va a dar una razón de peso para, digamos, hacer frente a cantidad de dificultades. Bueno, son 4 cosas que más o menos el contexto, como sea, la forma en la cual piensas sobre el contexto, el cómo sientes lo que has interpretado y después lo que decides hacer. Estas 4 cosas se retroalimentan. Las 2 más poderosas, ¿sabéis cuáles son, no? Las 2 que más fuerza tienen de correlación. La interpretación con cómo sientes. O sea, lo razonable es que sea el contexto con cómo interpretas, pero al final es mucho más poderoso el cómo piensas con respecto al contexto. Lo cual son buenas noticias. Puedes tener un contexto malo y si piensas bien, puedes sacar energía positiva. Tiene también su lado negativo, puedes tener un contexto razonable. Si piensas de una forma, pues con una estructura de valores poco desarrollada, puedes estar de alguna forma sintiéndote mal en un contexto bueno. Bueno, aquí está más o menos el papel de las creencias y ahí está también el papel de lo que se llaman los hábitos de pensar, los estilos explicativos. Y también, rápido, 4 estilos explicativos que vale la pena fomentar, según un montón de autores. Primero, moverte en optimismo y positividad. Segundo, moverte en proactividad. Tercero, otra forma de pensar que es me gusta aprender. Cuarto, es pensar en términos de lo que se llama etnocentría, o sea, es mi grupo, no yo solo. Esos son los estilos explicativos que de alguna forma también pues, van generando personas con capacidad de tener energía positiva, incluso en entornos que sean, o en contextos que sean, digamos, más o menos duros. Bueno, más de lo mismo, ya desde hace un siglo, la idea, somos escultores de nuestro cerebro. Existe lo que se llama la huella neuronal, de igual forma que existe la huella digital, que es todo lo que miréis, todo lo que veáis, todo lo que consultéis en Internet, se asocia a tu nombre,
Y eso, pues, bueno, para eso está el marketing programático, para ya saber qué haces, qué piensas, etcétera. Todo lo que pienses, todo lo que decidas, todo lo que sientas te deja una huella neuronal, te va labrando un poco el cerebro. Y por tanto ahí tenemos también una cierta capacidad de ir generando un cerebro mucho más, digamos, atractivo del que podríamos tener o del que teníamos. Una cita de Carmen Iglesias, pero básicamente lo que nos dice es, oye, educar el cerebro. Educar el cerebro es dos cosas, tener razones de peso y tener también esa fuerza de voluntad para que esas razones de peso la puedas operativizar. Y yo creo que eso es también parte de ese proyecto que nos trae entre manos. También hace años, y esto pues lo habréis visto tantas veces, oye, cuida tus pensamientos porque se convierten en palabras, cuida tus palabras porque se convierten en acto, cuida tus actos porque se convierten en hábitos. Y lo interesante, cuida tus hábitos porque se convierten en tu destino. Yo creo que también es ese mismo mensaje de, señores, ahí tenemos una labor que hacer, que es labrar la cabeza con creencias, con ideas que sean poderosas, que nos van a permitir de alguna forma también, pues digamos, hacer cosas que sean... Bueno, si tuviera que resumirlo en una frase, lo anterior, la historia que te cuentas es la vida que acabarás viviendo. Entonces, si te cuentas una historia interesante, una historia llena de posibilidades, una historia animante, esa es la vida que vas a vivir. Y eso de alguna forma también puedes y debes trabajarlo porque es la base de que después pongas las bases para hacer cosas interesantes. Bien, más de lo mismo, un psiquiatra, la vida es 10% de lo que te ocurre, 90% es cómo reaccionas. Va en la misma línea. Y también aquí veréis que se me ha cubierto un poco, pero un artículo salió en La Contra hace poco, donde decía, oye, es que la forma de pensar te cambia tu biología y, por tanto, la conclusión que saca en el texto es que los pensamientos curan más que los medicamentos. Bueno, pues que creo que es otro de los temas que podríamos discutir después y que podrían ser en la línea de, joder, tenemos, por tanto, segunda idea, esto va de creencias, esto va de firmeza en las creencias y esto va de alguna forma de que todo eso se conviertan en hábitos que después te permitan tener un destino, pues digamos, interesante. Venga. Tercera idea, y sé que voy un poquito retrasado, y perdonadme, voy a ir más rápido. Oye, el papel de la conciencia en todo esto, porque veréis que esto nos va a llevar a un tema que es la pérdida de la conciencia, y con lo que implica nos va a meter en un mundo interesante de lo que es la sociopatía. Y veréis que hay una parte sustancial de líderes, los extractivos estos que decíamos anteriormente, que básicamente lo que acaban pasando es, digamos, que han bloqueado ese séptimo sentido que es la conciencia. Bueno, pues aquí un par de cosas. ¿Qué es la conciencia? Pues es una forma descriptiva. Seguro que hay una forma mucho más poderosa de decirla. Pero fijaos qué interesante, es un mecanismo que tenemos en la cabeza que nos genera un cierto sentido del deber. Y un cierto sentido de lo que es bueno y de lo que es malo. Bueno, eso es la bomba. Porque es un mecanismo en la cabeza que te permite sentir, que te permite decidir de acuerdo con criterios que no son puramente utilitaristas. Bueno, entonces, vamos en esa línea y veréis que aquí tenemos, sé que es la típica matriz, que a lo mejor os pilla un poco cansados, pero básicamente tenemos dos mecanismos de decisión. Un mecanismo de decisión que es el de gratificación instantánea, fantástico, y otro mecanismo más sofisticado, más humano, más sugerente, que es el de gratificación diferida. O lo que se llama es, oye, esto lo puedo hacer, subir a un monte me va a costar un cierto esfuerzo, pero después la gratificación de haberlo conseguido me va a compensar. Que es esa, la conciencia actúa por ahí. Es un poco el sentido del deber, sentido de lo que es bueno, sentido de lo que después me va a compensar el esfuerzo. Bueno, entonces tenemos situaciones número 1, que es ni la gratificación instantánea ni la gratificación un poquito diferida nos dicen que lo hagamos. Y por tanto, normalmente este no es un gran problema. El gran problema que tenemos casi todos nosotros es el 2. Cosas que nos gratifican instantáneamente y que por tanto el cuerpo te pide que las hagas, pero posiblemente la conciencia te diga es no te compensa. Puede tener un efecto negativo en ti a medio plazo o en las relaciones de ese ecosistema que tenemos en cierta forma que cultivar. Entonces, ahí el gran problema que tenemos es que la gratificación instantánea tiende a ser como más fuerte, o sea, es como el cuerpo te lo pide. Pero un poco el mensaje es con ese cuadrante te roba el futuro.
Estás haciendo, como tantos empresarios, es cambiando el corto plazo por el largo plazo. Estás de alguna forma pues haciendo un ejercicio poco inteligente de lo que son, pues digamos, esa capacidad que tenemos los humanos de prevenir, también de anticiparnos a las cosas. Cuadrante 3 es la gran oportunidad, es la inversión en el futuro, es el cuerpo no lo pide, pero el sentido del deber me lo pide y lo hago. Y lo interesante es que existe el cuadrante 4, que es hacia el cual tendremos que converger, que es que me gusta hacer cosas que son buenas y me disgusta hacer cosas que son de alguna forma disfuncionales. Y eso es cuando una persona ya está hecha, cuando ya tienes una cierta libertad interior, cuando tienes una cierta madurez. Bueno, oye, os dejo por ahí, si buenamente os es útil, pero veréis que ese es un poco lo que es ese mundillo de cómo estos dos mecanismos muchas veces están en conflicto. Bien, oye, más de lo mismo, la idea es obvia, mientras más importante sea para ti la imagen, el wealth, el power, el social status, etcétera, normalmente es más hueca tienes la cabeza. Y eso está también empíricamente demostrado. Y por tanto yo creo que, no sé, el que quiera tener una cierta independencia con respecto a lo que otros opinan de uno, etcétera, pues una forma de hacerlo es llenarte la cabeza de lo que pueden ser alguna serie de valores que al final te hacen que tengas mucho más control de lo que es, de cómo te sientes en función no de lo de fuera, sino más en función de la riqueza interior que puedas tener. Bueno, oye, una cita que me gusta mucho de nuestro querido actor. Oye, muchos de nosotros gastamos dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para impresionar a gente que no le importamos. ¿Sí o no? Bueno, oye, es la lógica del consumismo. Oye, yo como empresario, en donde muchas veces nos metemos, pero de alguna forma también, oye, vale la pena plantearse porque liderar para el bien común es también escaparte de esa lógica de lo inmediato, de esa lógica de lo superficial. Es más pensar en términos de un sentido del deber que puedas tener con respecto a ese ecosistema. Bien, oye, pues ya rápidamente avisarnos de ese punto número que también quería, es decir, oye, ojo porque existe lo que se llama los humanos somos poderosos pero frágiles. ¿Qué significa eso? Pues que tenemos una pequeña brecha en la cabeza que se llama distorsión cognitiva. Una distorsión cognitiva, como bien sabéis, es que lo que vemos es parcial o que lo que vemos está demasiado tintado por deseos que a veces son inconscientes. Y por tanto que nos falta ver un poco el todo. Entonces, ya sabéis que de una distorsión cognitiva, si ves una parte parcial de las cosas, es muy fácil que surja lo que se llama un trastorno de conducta. Un trastorno de conducta que tiene que ver con unos hábitos de cómo ves las cosas muy parcialmente, pues de que acabas actuando de una forma que acaba siendo disfuncional. Bueno, entonces, no sé si lo he explicado bien, pero después intentaré ampliarlo un poco más. Esto es lo que es una distorsión cognitiva, que la conocéis muy bien. Entonces, como te ves, como eres, que puede ser al revés. Sabéis que la anorexia es justo lo contrario. La anorexia es te ves gorda cuando estás flaco. Y es una distorsión cognitiva. ¿Basado en qué? En una serie de deseos que son inconscientes, que después, si nos da tiempo, hablaremos de algunos de ellos. Bueno, entonces, aquí, si os acordáis los colores que antes Carlos os ha contado, pues los colores son deseos. Detrás de cada color hay un deseo. Detrás del color azul, ¿os acordáis? Hay un deseo de control. Detrás del color rojo hay un deseo de dominio. Detrás del color verde, si os acordáis, pues hay un deseo de conexión. Y detrás del deseo amarillo, el que él decía que era, el influyente, pues hay un deseo de diversión. Bueno, entonces, esos son 4 deseos legítimos y súper presentes en la vida de todos nosotros. Si no los manejas bien, eso es la fuente de que acabes con estos típicos trastornos de conducta. Entonces, por ejemplo, un mal uso de tu deseo de certeza muchas veces lo que lleva es a que acabes siendo obsesivo o que acabes siendo ausente. Que el mundo te supone tal grado de complejidad que te desmarcas, que te aíslas, que te pones en una pequeña, digamos, pues no sé, te aíslas del resto. Deseo de dominio, y ahí viene el problema, porque digamos mucho de lo que es liderazgo está basado en deseo de dominio, puede acabar trayendo 2 trastornos de conducta, son muy frecuentes. Uno es la sociopatía y otro es el pensamiento esquizoide. Y el pensamiento esquizoide es que no diferencio lo que es la realidad de mi imaginación. Y por tanto, pues digamos, esa frontera la voy perdiendo.
La parte amarilla, pues el deseo de diversión, pues en muchos casos acaba creando personajes narcisistas, que veréis que hay muchos líderes que van por esa línea, y también acaba viendo, pues digamos, gente con adicciones a la bebida, al trabajo, a internet, o sea, las adicciones típicas que habremos visto por ahí. Y la parte amarilla, la parte verde, pues digamos, histrionismo y también el ser pasivo-agresivo, que es eres muy negativo enjuiciando a la gente y eres un poco pasivo en ser ejemplar. Bueno, oye, este es más o menos el mundillo de lo que son los trastornos de conducta más frecuentes en el liderazgo. Bueno, entonces, un cóctel de todos ellos lo que lleva es a... ahora veremos lo que se llama la enfermedad del poder. Entonces, dentro de la enfermedad del poder, y una vez más, liderar para el bien común es justo lo contrario a la enfermedad del poder, por eso lo menciono, veréis que está ese elemento que antes hemos dicho de la sociopatía. Sociopatía, que hay un 5% de la población que la tiene, y donde hay dinero, donde hay poder, donde hay ruido, el porcentaje aumenta. Sociopatía es, oye, actúo en mi propio interés, nada que ver con el bien común. No tengo escrúpulos, no tengo remordimientos, lo que me mueve es un afán de control y dominio de otros, y básicamente a la gente no me importa lo más mínimo, pero si hace falta para manipularles, pues ser simpático lo voy a hacer mejor que nadie porque soy también teatral. Y por tanto aquí hay un personaje que, oye, el mundo está lleno de ellos, que en muchos casos son esas élites extractivas. Van a lo suyo, mienten, manipulan, les importa muy poco la gente. Bien, pues el gran problema que tenemos es que muchas instituciones fomentan este tipo de personajes. ¿Por qué? Porque te traen resultados a corto plazo. Un tío sin escrúpulos te trae resultados. Un tío que sabe mentir bien te trae resultados. Pero también de alguna forma después veréis que de estos vientos después se generan algunas tempestades. Hay un investigador de estos ha publicado un paper hace poco, que buscarlo por internet, que es, oye, todos los presidentes norteamericanos, sus mejores biógrafos, pues hacerles, digamos, una especie de trabajo de investigación es cuáles son los perfiles de presidentes norteamericanos con más indicación de que eran sociópatas. Y de la lista que se hicieron salieron el top 2, ¿quién es? Este es uno de ellos. O sea, y fijaos la imagen que tiene tan extraordinaria, pero digamos, según los criterios, tenía las características más claras de sociopatía. Y el segundo que salía en la lista, ¿quién pensáis que es? Bill Clinton. O sea que una vez más, fijaos cómo hay un liderazgo, en muchos casos, que son hábiles, consiguen una enorme imagen, consiguen, pues digamos, incluso, no sé, que se les tache de progresistas, pero en muchos casos, según sus biógrafos, son los grandes sociópatas que ha habido a lo largo de la historia. El estudio se hizo antes que este hombre, que no sé si acabará también alto en la lista, pero cabe pensar que sí. Pero fijaos qué tema más interesante. Es ese concepto de Maquiavelo de hace años. Pocos ven lo que somos, pero todos nos ven lo que aparentamos. ¿Qué os parece? En el fondo, ¿qué te está diciendo Maquiavelo aquí? Te van a decir que las apariencias no engañan, por desgracia. Sí, las apariencias engañan, y que las apariencias son muy poderosas. Y que de alguna forma también en muchos casos lo que podemos hacer es tener unas apariencias que sean radicalmente distintas a lo que de verdad es esa persona. Entonces, a la medida en que nos fijemos demasiado en apariencias, tenemos el pequeño peligro de efectivamente de estar fomentando un tipo de liderazgo que es extractivo, ¿no? que es la causa de la pobreza, que es la causa de que los países no despeguen, que es la causa de que no haya una mayor concordia en la sociedad, ¿no? Bien, oye, más de lo mismo y me supongo que tengo que acabar pronto. El poder, el uso del poder. A ver, básicamente, como líderes, como futuros líderes, necesitáis poder para ejecutar. Sí o sí. O sea, esto va de que tenéis que ser hábiles para que las cosas pasen en manejaros bien en lo que es el poder. Pero a la vez, cuidado con lo que se llama la enfermedad del poder, que ahora voy a intentar describir. Bueno, hace años conocí a este señor, que fue el presidente del Banco Popular, hace muchos años, y básicamente me acuerdo que una de las cosas que nos comentó es decir, oye, mientras más arriba estás, más conflicto de intereses tienes.
entre lo que es bueno para ti y lo que es bueno para el ecosistema, entre lo que a ti te puede de alguna forma beneficiar, entre lo que pues digamos es razonablemente bueno para el resto de gente. Bueno, o sea, ese conflicto. Entonces me acuerdo que él decía, mira, yo lo que he aprendido es que mientras más transparencia informativa haya, más autocontrol hay. O sea, mientras más se sepa lo que cada persona hace, más la gente tiende a autocontrolarse. Bueno, y me acuerdo de hace años nos decía, decir, yo por eso publico todo lo que son los sueldos de todo el mundo, o sea, los puede ver todo el mundo, para que también haya un cierto autocontrol. Sabéis que hemos pasado a que los directores generales ganaban 20 veces lo que ganaba la persona más de nivel más bajo, a los ratios ahora es 300 veces. Bueno, oye, si tu secretaria sabe que tú ganas 300 veces más que ella, o tu secretario, y oye, al final ella es la que te saca o él es el que te saca el día a día, pues claro, eso se te puede caer la cara de vergüenza. Y eso él lo utilizaba como un mecanismo de intentar, pues de alguna forma, que estos temas no fueran tan radicales. Bueno, entonces, una cita muy conocida, o sea, un poder absoluto prolongado corrompe absolutamente, y fijaos qué tipo de personaje se acaba generando. Pues, oye, 20 años, 25 años al frente de un país, pues con una corte de gente que le dice que todo lo que hace es genial, pues acabas con un cierto grado de, pues llámalo como quieras, de generación. Oye, aquí tenéis la lista de la enfermedad del poder, que la agarra cantidad de gente. La enfermedad del poder no hace falta que estés arriba, la puede agarrar un sargento, un funcionario, cualquier persona que tenga una cierta capacidad de discrecionalidad. Y nada, Binar lo que es frialdad hacia los demás, juicios poco realistas, con una sensación de que como eres puedes conseguir cosas que otros no consiguen, una agenda personal que se vuelve prioritaria sobre la agenda de institución, instrumentalizas a personas, buscas un protagonismo excesivo, te rodeas de gente mediocre o si tienes gente buena no les dejas que luzcan, te sobrevaloras y después también conductas desinhibidas, que tienen dos facetas. En público pones en ridículo a gente y no te importa, y en privado pues normalmente también tienes una serie de conductas desinhibidas en lo privado que suelen pasar por todo tipo de orgías, etc. Y eso es la enfermedad del poder y esto es lo que hacen muchos de los líderes que tenemos esas élites extractivas. Bueno, entonces, ¿cuál es la monetización del poder? Se llama la corrupción. Entonces, ¿por qué hay mucha corrupción en el mundo? Porque hay, digamos, bastante gente con esa enfermedad del poder. ¿En qué consiste, digamos, la corrupción? Pues déjame a ver si está por aquí. Es tan sencillo, es una rueda. Gente con capacidad de influencia, que consiguen que empresas o administraciones públicas compren cosas con un sobreprecio o condiciones especiales. Tercero, contratistas que consiguen esos contratos, que pagan a esos señores que me han metido en esta empresa un sobresueldo, o digamos y cuarto es, oye, abogados y banqueros que te blanquean esto. Y este es el círculo y esto es, digamos, el hermano pequeño de lo que es ese liderazgo o esas élites extractivas. Bien, oye, en la medida que podáis, a por ellos. O sea, a por ellos en el sentido de ir creando, porque, digamos, es uno de los efectos de esas élites extractivas que antes decíamos. Bueno, oye, aquí también es un concepto que no me meto, pero básicamente es decir, oye, ojalá este sea vuestro estilo de hacer que las cosas pasen. Esto es lo que os han pedido que saquéis, el cuadrante. Estas son las atribuciones que habéis conseguido que os den. Atribuciones es lo que legalmente podéis decidir. Esto es vuestra capacidad de influencia. O sea, es porque tenéis una personalidad atractiva, porque sabéis comunicar bien, porque tenéis un proyecto que es inclusivo, tenéis una capacidad de influencia. Y el poder duro, las amenazas, las acciones lo utilizáis pocas veces, porque la mayor parte de las veces entre atribuciones y capacidad de influencia sacáis adelante las cosas. Esto sería, digamos, un reflejo de lo que es un líder, ese tipo de liderazgo para el bien común. Bien, oye, el papel de los propósitos, y ahí también hay toda una especie de, si leéis, hay toda una discusión muy interesante en negocios sobre foco en profits o foco en purpose, en propósito. Bueno, ya veréis que básicamente, no sé, por ejemplo es Larry Fink, que lo conocéis, que es el CEO y el chairman de la mayor gestora de activos del mundo. O sea, bajo su mano está inversiones de 6 trillones de dólares. O sea, es un tipo influyente. Y lleva dos años escribiendo
escribiendo, digamos, su memoria anual muy en la línea de, señores, estos dos elementos no son excluyentes. Al revés, los dos se apoyan. O sea, esa capacidad de crear organizaciones con un fuerte propósito, que sea creíble, que sea, etcétera, eso genera unas organizaciones mucho más eficientes, mucho más efectivas. Bien, oye, y ya acabo. Y acabo diciendo, oye, liderar para el bien común, pensamos que hay razones importantes por las cuales valga la pena pues, apuntarnos a esto, pero también el que se apunta a esto tiene que ganar una serie de batallas interiores. ¿Y aquí qué hago? Pues aquí básicamente lo que hago es simplemente tomar el consejo que nos dio Sócrates hace ya años. Las grandes batallas en tu vida no es tu próximo trabajo, no es tu ascenso, no es, pues no sé, tu carrera profesional. Esas van a ser batallas, pero las verdaderas batallas son las que se libran en tu interior. Y esas son las que hay que ganar en muchos casos para ganar las otras. A ver, una batalla. Escaparte de ese círculo que es tu éxito genera conformismo, el conformismo genera decadencia. Y eso es algo que nos puede pasar. Como te vaya bien al principio, en muchos casos eso genera una personalidad conformista y eso al final no tiene mucho recorrido. Por tanto, una primera batalla es que sigas siendo inconformista durante toda tu vida, que sigas cuestionándote cómo puedes hacer las cosas mejor. Venga, otra batalla también puede ser interesante es algún historiador, supongo que cada uno son más variables, pero algún historiador ha dicho, oye, ¿qué tienen en común todas las instituciones y todos los imperios que se caen? La falta de virtud, o sea, de valores y de conductas alineadas con valores de sus gobernantes y de sus gobernados. O sea, típica institución donde la gente no se exige, donde la gente no innova, donde la gente no tiene, digamos, virtudes desde el punto de vista empresarial, esto tarde o temprano se nos cae. Y por tanto también nos va a pasar a cada uno de nosotros. Otra de las batallas interesantes es cómo mides tu éxito. Y ahí también hay una discusión. Lo que la sociología te va a poner es el éxito se mide por el dinero que ganas, por el poder, por la imagen, por el frivoleo. Número de likes, gente que te sigue, en fin, todas estas cosas que estamos acostumbrados. A ver, estos son cosas atractivas, pero básicamente el mensaje no son fines, son medios. Y por tanto, el día que absolutices alguno de estos temas, te metes también, digamos, en un círculo en donde es fácil que esa capacidad de liderar para el bien común se nos vaya disolviendo. Martin Seligman, que lo conoceréis alguno, pues según su trabajo dice, oye, esto va de otras cosas. Y te dice que hay 4 temas que son los que están como más cercanos a esa capacidad un poco de que tengas una vida que digas, oye, ha sido una vida intensa, pero interesante y también, pues digamos, que siento un poco esa plenitud. Entonces, los 4 temas que él pone encima de la mesa es que practiques pues no sé, algo que es en parte una mentalidad y en parte un hábito que es logro. Oye, me pongo objetivos, hago cosas difíciles, me gusta exigirme. Eso te va generando una psicología muy sana y eso te va generando también una cierta capacidad de que tengas un impacto fuera alto. Otro es que encuentres gente que te valga la pena vincularte a ellos. O instituciones. O sea, es que tengas también esas raíces, que te hagas, oye, yo soy muy de esta tierra, yo soy muy de esta institución, yo soy muy de esta familia. Esa capacidad de tener raíces también es lo que viene a decir que es crítico para que tengas esa capacidad un poco pues, de despegar. Que tengas propósito y también que seas hábil en la gestión de relaciones. Bueno, ahí está, ese es el modelo de este hombre, daría para una discusión mucho más profunda, pero básicamente es, si tu concepto de lo que es éxito para ti está más cercano a esto que lo anterior, muy buena señal, porque de alguna forma... bueno. Hoy otra de las batallas es la capacidad de perdonar. Fijaos esta cita también, qué bonita de Mandela. Oye, capacidad de perdonar libera energías. Y esa capacidad, esas energías son fantásticas. Y yo creo que él también nos dio un buen ejemplo y por tanto esa capacidad de perdonar es fundamental también en ese proyecto de liderar para el bien común. Y nada, simplemente la línea de lo anterior, todo lo que trata al pasado te quita futuro. Y eso, mientras más cosas del pasado te aten desde el punto de vista de, pues emocionalmente menos futuro normalmente solemos tener. Bueno, pues aquí también mismo es toma iniciativas. Oye, no hables de que el mundo quiere ser mejor, hazte el cambio que te gustaría ver en el mundo. Otro concepto también, otra pequeña batalla, es juzga menos y ayuda más. Con cosas tan sencillas como estas vamos desarrollando el tipo de hábitos y de virtudes que nos ayudarán a tener ese liderazgo en el bien común. También en muchos casos, cuida tu jardín cercano. O sea, hay gente que se nos va la boca, queremos cambiar el mundo, pero a veces descuidamos lo cercano, la gente que tienes cerca, tu familia. Y ahí, pues el mismo mensaje, tú dedícale más tiempo a los tuyos, es una forma de mejorar el mundo. Dedícale más cariño a tu gente y eso es una forma también muy práctica de ir mejorando el mundo.
Bueno, oye, un científico, al final de su vida, que vino a decirnos que si algo le ha enseñado la vida es que es más importante desarrollar la bondad que la inteligencia. No porque sean excluyentes, sino porque son muy simbióticas. O sea, una persona inteligente y buena es muy poderoso y su liderazgo será muy influyente. Y lo normal es que las dos cosas estén muy desequilibradas. Te encuentras muchos líderes, son muy inteligentes, pero son muy poco bondadosos. Y esa capacidad de querer el ecosistema y de querer hacer cosas por el ecosistema que funcionen, en muchos casos lo tienen muy poco desarrollados. Bien, más de lo mismo, otro de las batallas es que te alteren pocas cosas, porque lo que te altera te controla, y lo que te controla hace que no tengas tu agenda. Y también hoy otra de las batallas, todo lo que resistes acaba persistiendo. O sea, deja que pasen las cosas. Deja de alguna forma, olvídate de temas que de alguna forma te puedan estar atando un poco hacia el paso. Bien, hoy una cita de Newton también, en la línea de, yo creo que es parte de esas batallas que tenemos que ganar, es, oye, si estamos donde estamos es porque te has podido montar en hombros de gigantes. Y por tanto, detrás de ti hay un padre, una madre, un profesor, hay amigos que te han llevado donde has estado. Esa capacidad de agradecimiento, que no la pierdas, porque eso es también parte de lo que te va a permitir mirar desde más arriba, mirar desde más altos. Bien, y esta es una cita que suelo poner del Dalai Lama. Yo creo que está llena de sentido común. Lo que viene a decir, oye, muchos de nosotros nos empeñamos en ganar dinero y perdemos la salud. Después, para recuperar la salud, perdemos el dinero que hemos ganado. Muchos de nosotros vivimos tan ansiosos con qué vamos a hacer en el futuro que a veces no disfrutamos del presente. Y lo que nos acaba pasando, él viene a decir, es que ni vivimos ni el presente ni el futuro. Y lo que a mucha gente, y espero que no seáis vosotros otros de ellos, pero muchos de nuestros padres, al final no han vivido. Y al final acaban muriendo sin haber vivido y acaban viviendo pensando que no van a morir. Pues eso no es verdad. Entonces esa capacidad de vivir el presente, esa capacidad también de ver el todo, esa capacidad también de decir, oye, mucho dinero con poca salud no te lleva a ningún sitio. Todo eso, que es muy de los valores de vuestra generación, por favor, vivirlos, porque con los años es muy fácil también irlos más o menos abandonando. Bien, pues ya sí que acabo. Solo se vive una vez, Carlitos. Y Snoopy, con su sentido común, dice, no, eso no es verdad. Lo que solamente va a pasar una vez es que te mueras. Y lo que viene a decir es, oye, se viven todos los días. Entonces, yo creo que ese es un poco el mensaje de último. O sea, esa capacidad de vivir todos los días con intensidad, con fuerza, con sentido del todo, con sentido del deber, del impacto positivo pues, que tienen otros, de lo que implica eso en batallas interiores, es lo que va a propiciar que haya más personas cuyo liderazgo sea el que esta mujer nos decía, ¿no? Decir, oye, que es que tu presencia hace mejor la institución, tu presencia hace mejor tu familia, tu presencia hace mejor tu comunidad, ¿no? Y eso es liderar para el bien común. Lo dicho, yo lo que veo en empresas es que cada vez son más conscientes de estos temas y que cada vez van a apostar más por gente que tengan un fit con estos conceptos y, lógicamente, también que seáis capaces de traer resultados. Y esa mezcla de fit cultural con capacidad de traer resultados es lo que os va a hacer que tengáis pues, una vida profesional muy interesante y también lo que llamamos una liquidez profesional, que es, oye, os va a ser fácil encontrar trabajos interesantes aquí y allá. Nada más, daros las gracias por vuestra atención y espero que os haya sido útil alguna de estas ideas. Hasta luego.